¿Qué tal? Hoy vamos a tratar el tema de caminando en la voluntad divina. Para eso vamos a leer Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 17. Y dice así: Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hoy en día hay muchas personas que dicen conocer la voluntad de Dios para sus vidas, pero en momentos donde pasan por crisis financieras o en su matrimonio o en el trabajo o en la salud, en esos momentos de dificultad se cansan de hacer el bien y se apartan de la iglesia y de los caminos del Señor y se olvidan que la voluntad de Dios es perfecta. Nosotros tenemos que entender que su voluntad nos relaciona con Dios en todo momento, y más allá de orar, de ayunar o de meditar su palabra, tenemos que caminar con diligencia para hacer la voluntad de Dios y conocer las cosas que realmente Él quiere de nosotros. Y esto implica estar dedicado, ser responsable y cuidadoso con las cosas que hagas, con las cosas que pienses o con las palabras que salgan de tu boca. En el versículo dice: porque los días son malos, y reconoce que vivimos en un mundo lleno de tentaciones, lleno de maldad, lleno de gente que se opone a la palabra de Dios. Y por esto nosotros debemos ser cuidadosos del cómo vivimos, porque el mal del mundo puede robarnos el tiempo y apartarnos de la voluntad de Dios. También nos dice que no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. Los creyentes sabios no solo saben qué es lo que Dios quiere de sus hijos, sino que también procuran hacer esas cosas, procuran cuidar lo que Dios les ha mandado hacer. Caminar en su voluntad implica ser obediente a todo lo que su palabra dice, siempre teniendo claro que no es sencillo hacerlo, demanda sacrificio, y no por ser obediente nuestra vida siempre será perfecta. Algunas personas se desaniman porque hacen o intentan hacer las cosas bien, cambian conductas, hábitos malos en su vida, van a la iglesia, se reúnen en grupos para escuchar la palabra, pero igual pasan por pruebas difíciles en su vida y por esta razón se alejan. Pero caminar en la voluntad también implica saber que la voluntad de Dios es perfecta, y por más dificultades que pases, tienes a un Dios que te acompaña en todo tiempo. Este versículo lo escribió el apóstol Pablo mientras estaba en la cárcel, y él buscaba fortalecer la fe de la iglesia y de cierta manera animarlos a vivir una vida correcta para Dios, haciendo su voluntad y entender las riquezas espirituales que tenemos en Él. En este capítulo 5 menciona varias veces la manera de cómo debemos caminar en la voluntad de Dios. Nos dice que en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos la luz del Señor. Y dice que debemos andar como hijos de la luz. Habla también que ni fornicación, ni cualquier inmundicia, ni avaricia, ni palabras deshonestas, ni truhanerías se deben nombrar entre nosotros sus hijos, porque ninguna de estas personas tiene herencia en el reino de Cristo. Entonces debemos rechazar todas estas cosas que quizás nosotros aún hagamos en nuestra vida y luchar contra eso. Y nos dice que vivamos con sabiduría y prudencia también, cuidando en obedecer la palabra que Él nos ha dado. Entendamos que la voluntad de Dios es su deseo perfecto para nuestras vidas y en general para el mundo. Es un plan que busca su gloria y nuestro bien. Como mencionamos, es un camino difícil y por eso requiere de firmeza y de constancia. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, si has desobedecido y caminado en tu propia voluntad, pídele perdón a Dios y empieza a caminar en su perfecta voluntad. Como dice en Salmos capítulo 143, versículo 10, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Entonces, te animo a reflexionar si en estos tiempos estamos caminando en nuestra voluntad o en la voluntad de Dios. Y si no es así, busquémoslo en oración, pidámosle guía para volver a su camino, incluso aunque no lo entendamos, que sigamos firmes en su palabra.
Dios te bendiga.